Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Les saluda Gisela Hoyos, estudiante del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Sagrado Corazón de Jesús de Chiclayo, cursando la especialidad de comunicación. Bien, en esta oportunidad vengo a hablarles acerca del libro La náusea de Jean-Paul Sartre. Bien, y con el libro de Jean-Paul Sartre en nuestras manos, La náusea, vamos a hablar un poquito acerca del escritor. Jean-Paul Sartre fue un francés que entre muchas cosas fue filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, político y claramente un exponente reacio del existencialismo, ¿no? Fue un fuerte exponente del existencialismo. Como curiosidad del autor, ¿no? Le otorgaron el premio Nobel un 14 de octubre de 1964, el cual él rechazó. Inclusive escribió una carta a la Academia Sueca, que es la que otorga estos premios, diciendo que no estaba de acuerdo, ¿no?, con tal premio y que por favor lo excluyera, ¿no? Él dice lo siguiente: por razones que me son personales y por otras que son más objetivas, no quiero figurar en la lista de posibles laureados, ni puedo, ni quiero, ni en 1964 ni después, aceptar esta distinción honorífica. Con esas palabras, Jean-Paul Sartre rechazó el premio Nobel. Bien, ahora, ¿qué representa la náusea? La náusea representa al existencialismo, ¿no? El existencialismo se centra en el análisis de la condición humana, la responsabilidad individual, la libertad o el significado de la vida, ¿no? El hecho de existir. ¿Por qué existo? A continuación vamos a desglosar un poquito acerca de qué es lo que nos relata este precioso libro, qué es lo que nos cuenta, qué nos quiere decir Jean-Paul Sartre y la manera en cómo lo cuenta, los personajes que se ven inmiscuidos dentro de la obra y todo el desenlace que ocurre, ¿no? Y por qué se llama la náusea y qué significa la náusea para Jean-Paul Sartre dentro de su obra. Bien, el personaje principal de la náusea es Antoine Roquetin, ¿no?, que es un hombre que renuncia a todo su trabajo, a toda su estabilidad y con una renta, porque él tiene una renta de 1.200 francos en ese entonces, decide renunciar a todo, irse de viaje y conocer nuevas experiencias. En ese tiempo él tenía una novia que se llamaba Annie, con la cual deciden terminar con acuerdo mutuo, y él se embarca en un viaje, ¿no? Un viaje bastante extenso, bastante largo, ¿no? Después de un tiempo él regresa y se instala en un pueblo francés un poco ficticio, ¿no?, que se llama Beauville, ¿no? Es ahí donde se desarrolla prácticamente toda la historia. La historia tiene una secuencia como una manera de diario que se cuenta, ¿no? Bien, ocurren muchos sucesos que él plasma dentro de la obra. Él básicamente se instala en esta ciudad de Beauville y se adentra dentro de la biblioteca de Beauville a tratar de escribir un libro, ¿no?, de un aristócrata de la época que era Mr. de Roulon, ¿no? Disculpen si no lo digo bien, mi francés no es bueno. Bien, él trata de escribir la vida de este aristócrata de la época de María Antonieta, ¿no? Lo intenta, lo va intentando, tiene muchos manuscritos y él va tratando de adentrarse, ¿no?, dentro de él, va analizando. Pero a la par, como la secuencia es como de un diario, él va relatando su día a día, cómo transcurre, ¿no?, dentro de la obra. Y ahí encontramos datos interesantes, hechos interesantes, ¿no? No hay muchos personajes dentro de la obra, solamente, por ejemplo, está el personaje del autodidacto, que es un hombre que
Roquetín había conocido en la biblioteca de Bouville y que tenía una peculiaridad, ¿no? Que leía los libros de manera alfabética. Empezaba por la A, luego por la B, luego por la C. Lo leía de manera alfabética y él se denominaba autodidacta. Entonces, es el personaje que más aparece en la obra. También Roquetín tiene un amante que es la dueña de una posada con la que se acuesta eventualmente, y en la obra se va mencionando a Annie, ¿no? Eso se pueden decir que son los personajes de peso, ¿no? Porque luego va relatando diferentes sucesos, ¿no? Bien, en cuanto a la náusea, él en varios episodios dentro de la obra relata como ese impulso, ese es como sentimiento, esas ganas, ¿no? De vomitar, esa náusea. Y él eso representa justamente en los episodios de que tiene lucidez. Eso es el existencialismo. Él se da cuenta que existe, que lo que tiene a su alrededor es vida. Es muy interesante porque él va describiendo episodios que él tiene una vida muy monótona, muy aburrida, ¿no? Pero cuando está en ciertos momentos, él llega a tener esa sensación de náusea y es justamente cuando se da cuenta que existe. Eso representa el existencialismo. Dentro de la obra hay líneas donde él trata de explicar un poco lo que es este asco, ¿no? Este sentimiento. Y dice, ¿no? El asco dice que está asqueado de existir. Está asqueado, está fatigado de estar asqueado de existir. Luego, ¿no? Comienza, corre, ¿qué esperas? Corre para escapar, para arrojarse en el corazón existente. Las piernas existen, el aliento existe, existen corriendo, alentando, latiendo. Blanda, suavemente, él se sofoca, me sofoco, dice que se sofoca. La existencia toma mis pensamientos por detrás y dulcemente los abre por detrás, me atrapa por detrás, me obliga por detrás a pensar, luego a hacer algo. Detrás de mí alguien me alienta en ligeras burbujas de existencia. Él es una burbuja de bruma de deseo, está pálida en el espejo como un muerto. Roblón está muerto. Bien, estos son uno de los tantos pensamientos en los que se adentra el autor en la obra, ¿no? Se pierde muchos episodios dentro de sus pensamientos. No es una obra a la que uno está acostumbrado, ¿no? Deporte que estilo que te cuentan una historia, no. Esto es un libro donde también te adentra en tus propios pensamientos. Luego encontramos frases como el disco que gira existe, el aire golpeado, la voz que vibra existe, la voz que impresionó el disco existió, lo que escuchó existió. Al día siguiente escribe, nada, he existido. Una mosca atormentada se arrastra, se calienta, frota las patas delante de una contra otra. Voy a hacerle el favor de aplastarla. No ves surgir el dedo índice gigante cuyos pelos dorados brillan. No la mates, señor, exclama el autodidacta. La mosca revienta, las tripas blancas salen del vientre. La he liberado de la existencia, digo secamente al autodidacto. Era un favor que había de hacerle. Así es como él va un poco adentrándonos y repitiendo, ¿no? Acercándonos un poquito más a lo que es el existencialismo. Ahora voy a mostrar otro episodio, ¿no? Dentro de la obra donde podemos entender poquito mejor lo que representa el título de esta obra, ¿no? Todo es gratuito. Este jardín, esta ciudad, yo mismo. Cuando uno llega a comprenderlo, se revuelve el estómago y todo empieza a flotar como la otra noche en el Rendenstone des Cheminot. Eso es la náusea. Eso es lo que los cochinos, los del Coutaubert y otros tratan de ocultar con su idea de derecho. Pero qué pobre mentira,
Nadie tiene derecho. Ellos son enteramente gratuitos, como otros hombres no lograron no sentirse de más. En sí mismos, secretamente, están de más, es decir, son amorfos y vagos. Triste. Estos sentimientos, estas sensaciones de náuseas, le dan a él a medida de que está solo, ¿no? Y se va haciendo una reflexión acerca de la vida. Y básicamente quiero acotar que todo esto del existencialismo surge a partir de las guerras que hubo, ¿no? De la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Fue ahí donde la corriente del existencialismo surgió grandemente. Claro que tienen contradictorios, hay autores que están en contra de esto, pero bien, esto no queremos ahora adentrarnos en eso. Simplemente queremos señalar un poquito acerca de nuestra impresión acerca de la obra. Otro punto importante acá en la obra también es que él consideraba que tenía motivos para vivir, ¿no? Vivía con el recuerdo de Annie, vivía con la esperanza de verla, ¿no? Y cuando luego de mucho tiempo sucede su encuentro con Annie, él se considera libre porque se da cuenta que poco a poco ha dejado de quererla, que ha cambiado y no es la misma persona, ¿no? En una crisis de existencialismo, por ejemplo, él se echa en un parque y comienza a compararse con las hojas de los árboles, con las raíces, con todo lo que está a su alrededor, simplemente que no están bajo ningún propósito, como se dice, simplemente están ahí porque debieron o están ahí gratis, ¿no? Bueno, no sé si me dejo entender un poquito, pero eso es el simple hecho de existir, de una manera que yo no pedí existir, nadie pide existir, pero sin embargo existimos y todo es tan perfecto. Después de su conversación de Annie, él se considera un hombre libre, ¿no? Después que ve eso y ya él considera que ella no era una razón en su vida para vivir, decide irse a París. Y bueno, se muda, vende todo, se quiere despedir del autodidacto y también tiene un encuentro un poco fuerte con el autodidacto, donde el autodidacto pues se autocalifica de humanista y él está un poco en contra del humanismo, ¿no? Es una escena muy curiosa porque prácticamente se enfrascan en una pelea, pues, ¿no? Porque el autodidacto le trata de escribir que él ama al hombre a pesar de su condición, pero él tiene otro punto de vista, ¿no? No simplemente es el hecho de amar por amar, sino hay otro punto de vista. Y un último capítulo o unas últimas líneas que les quiero compartir es esto que me pareció muy bonito después que él tiene un encuentro con su amada, ¿no? Soy libre, no me queda ninguna razón para vivir. Todas las que probé aflojaron y no puedo imaginarme otras. Todavía soy bastante joven, todavía tengo fuerzas bastante para volver a empezar, porque es lo que hay que empezar. Solo ahora comprendo cuánto había contado con Annie para salvarme. En lo más fuerte de mis temores, de mis náuseas, mi pasado ha muerto. Mr. de Robleon ha muerto. Annie volvió para quitarme toda esperanza. Estoy solo en la calle Blanca, bordeada de jardines, solo y libre, pero esta libertad me parece un poco la muerte, ¿no? Él se adentra en sus reflexiones y, como ya dije, a pesar de la decepción, él se siente libre, ¿no? Bien, eso luego él viaja a París, ya lo indicamos, y así es como concluye el libro. Bien, amigos, para concluir debo decir que el libro, como ya lo mencioné anteriormente, es un poco difícil de leer porque yo particularmente he sentido que me ha adentrado en mis pensamientos, ¿no? Y también porque no es lo común, lo que estamos acostumbrados, tal vez a que se nos relate una historia, acontecimientos, hechos. Sí nos relata de cierto modo, pero también filosofa dentro de sus líneas y sus páginas, ¿no? Les invito entonces a leer La náusea y coméntenme y escríbanme
¿Qué les parece? ¿Qué opinión tienen acerca de este libro? ¿También fue para ustedes complicado leerlo o se les ha resultado más fácil? ¿O qué sentido le dan a este libro, ¿no?, de este maravilloso autor, Jean-Paul Sartre? Nos vemos en un próximo video y muchas gracias por acompañarme.